Buenas noches, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Macario? Buenas noches, bien, gracias. En los últimos 15 o 20 años, la justicia laboral en el Estado de México se atrasó muchísimo, se atrasó en todos los sentidos, recursos humanos, recursos tecnológicos, incluso espacios para impartirse en una situación que no debe continuar y que al parecer lo está resolviendo. Sí, por mucho tiempo la Secretaría del Trabajo, que como tú lo dices, administra la justicia laboral en una de sus áreas, ha sido vista como de segunda en cuanto a, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia, en lo que son los juicios penales, civiles, ¿no? Y pues vamos a ver sobre este tema qué nos dicen algunos abogados, que son pues algunos de los más afectados, y también el propio secretario del Trabajo, Ignacio Rudé. Mira, realmente en el caso de mi esposa ha sido muy lento, llevamos casi 5 años y no ha habido, se echan la bolita una a otra. Comenzamos en el DF, después nos mandaron al Estado de México en Tlalnepantla y de allá nos dijeron que eran incompetentes y ahora terminamos aquí en Toluca. Nos venimos de Tlalnepantla, Estado de México. Desde allá vienen, cada vez que hay audiencia. Pues sí. Yo considero que la carga de trabajo que tienen es excesiva. Entonces todos los asuntos llevan muchísimo más tiempo del que deberían llevarse. Y tomando en cuenta de que aquí lo que se demanda son derechos laborales, eso es en perjuicio de los trabajadores. Deberían hacerse salas regionales en la región de, por ejemplo, de Texcoco, de Chalco, para no tener que venir hasta acá. Pues aquí los procesos por lo regular tardan un año, año y medio. Deberían ser procesos que duraran aproximadamente unos 6 meses. Eso es incluso en perjuicio de los ayuntamientos. Cuando llegan a perder, los salarios caídos son altísimos. Tienen sus ventajas y desventajas en este aspecto. Lo que pasa es que sí, si vemos con otras áreas como el civil y el penal, encuentras una regionalización. Es bastante amplio el número de espacios en que se pueden ventilar los asuntos. Uno, porque depende directamente del Poder Ejecutivo, las juntas de conciliación y los tribunales de arbitraje, no dependen del Poder Judicial. Una audiencia, tienes una mesa para una audiencia, 2 o 3 audiencias, no tienes el personal indicado para ir a emplazar a Otzumba, ir a emplazar a Teotihuacán, los actores tienen que irse en autobús. La Secretaría del Trabajo es el patito feo. Comparándolos con la década de los 70, actualmente estos tribunales vienen funcionando con una infraestructura menor a esa década. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje conocía de aproximadamente 200 juicios en esa década, actualmente conoce alrededor de 3.000, 4.000 juicios anuales. Esto representa un grave perjuicio al patrimonio tanto de las instituciones públicas, ejemplo, ayuntamientos que han pagado pues hasta 450, alrededor de 500 millones en cada trienio por pago de indemnizaciones, lo cual debería de resolverse un juicio laboral entre 6 y 8 meses más o menos. Desafortunadamente, pues la mayoría de los puestos se ocupan por gentes improvisadas, incluyendo hasta nuestro secretario del Trabajo, ¿verdad? Nuestros secretarios de Trabajo que en su momento han estado, pues que no son otros que políticos que han perdido de alguna manera pues alguna candidatura y que como premio de consolación pues los mandan a la Secretaría del Trabajo mientras les encuentran algo más, ¿verdad? Por lo tanto, pues yo creo que a ellos no les interesa el estado en que se encuentren nuestros tribunales laborales. Tuve la oportunidad de prestar mis servicios en esta dependencia hace aproximadamente 14 o 15 años y parecía que era el patito feo, siempre con grandes limitaciones de recursos, pero afortunadamente el licenciado Enrique Peña Nieto tomó la decisión hace 3 meses, 2 meses, de darle un apoyo sin precedentes integralmente al sector trabajo, que se ha expresado en un incremento de plazas, que era una de las carencias más sentidas de los tribunales, de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, de la Dirección General del Trabajo, un incremento significativo de plazas. Pusimos ya formalmente en funcionamiento un área de peritos para atender estos requerimientos tanto del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje como de las juntas locales de conciliación y arbitraje, tanto del Valle de Toluca como del Valle Cuautitlán-Texcoco. Hemos recibido apoyo en equipamiento, mobiliario y equipo de cómputo en particular, equipo de transporte,
repito, sin precedentes. Y además hemos recibido un apoyo que ha implicado la ampliación de los espacios físicos de atención al público y en donde los servidores públicos brindan, a final de cuentas, sus servicios a quienes acuden del momento en que se presenta la demanda al momento en que se emite el laudo. Tenemos que reducir, repito, significativamente este tiempo para beneficiar al trabajador que está demandando, al servidor público que está demandando, pero también al propio sector público, tratándose de servidores públicos, como a los representantes de las empresas, puesto que un juicio laboral que se alarga es un juicio que resulta sumamente costoso y que en algunos casos incluso puede poner en peligro la vida misma de una empresa. Es decir, hay empresas que al momento en que reciben un laudo por salarios caídos tienen que pagar una indemnización significativamente alta que simple y sencillamente resulta imposible que continúe su operación, ¿no? Poco se entiende por qué en realidad se descuidó tanto la justicia laboral, siendo que de la justicia laboral, de su buena impartición, de su rapidez, de su celeridad, depende mucho un atractivo para invertir, sobre todo para las empresas y también para los trabajadores, ¿no? Sí, de hecho mucha gente no sabe ni siquiera lo que implican los juicios laborales hasta que lamentablemente los despiden, ¿no? Y tienen que acudir y se dan cuenta de lo tortuoso que es seguir este camino, porque como bien lo mencionan los abogados, duran años cuando debería ser muy ágil por todos los salarios caídos que afectan tanto a quien tiene que pagar como a quien debe recibir ese dinero. Y esto contrasta con la atención que ha recibido, tú mencionabas muy bien hace un rato lo del Poder Judicial del Estado de México, que ha construido instalaciones dignas por todo el Estado, ha crecido muchísimo, ha tenido apoyo, respaldo, y el caso de la justicia laboral se había abandonado por completo, a grado tal de que estaban amontonados. Bueno, la Secretaría del Trabajo, las juntas, no tienen edificio propio todavía. Sí, realmente se ha tratado de avanzar un poco, pero creo que algo que resume muy bien es una frase que mencionaba uno de los abogados cuando señala que ha sido el patito feo. Efectivamente, creo que no se le ha dado la importancia que merece. Se manejan muchísimos procesos ahí, es mucha la gente afectada. Lo que más se conoce, por ejemplo, son los ayuntamientos y la gente que despide, sobre todo con cada cambio de administración, y lamentablemente pues no hay la celeridad necesaria para que no se afecte tanto a los trabajadores como las mismas haciendas públicas municipales. Y también las empresas, ¿no? Es un juicio que se alarga mucho. Si pierde el trabajador, se perjudica mucho porque pasa el tiempo y también tiene que destinar pasajes, abogados, y cuando pierde la empresa también tiene que pagar muchísimo cuando todo puede ser rápido, ¿no? Sí, el mismo secretario del Trabajo lo aceptaba, señala que están haciendo esfuerzos por agilizar los tiempos, por hacerse de más infraestructura, de más personal, que es una de las principales quejas que estamos viendo, que no hay el personal suficiente para atender a la gente que acude. Sí, en eso consiste decir, los recursos humanos están muy limitados, no había crecido, pero el cúmulo de asuntos sí se había multiplicado en los últimos 30 años. Hace 30 años el Estado de México estaba a la vanguardia en justicia laboral en todo el país, era ejemplo, y en cambio se relegó hasta los últimos lugares, ¿no? Sí, realmente, aunque ya hay un nuevo edificio que se hizo hace poco, aunque ya no se habla de coyotaje, que antes era uno de los principales problemas también en la justicia laboral, pues todavía hay muchos problemas, y el principal creo que es que todavía duren varios años los procesos, cuando un trabajador lo que quiere es que ya le paguen para poder pues sobrevivir el tiempo mientras busca otro trabajo, por ejemplo. También la propia empresa, ¿no? Se va a perder, que pierda rápido y paga menos, ¿no? Porque si dura mucho tiempo el juicio, pierde mucho dinero. Sí, realmente esto beneficiaría a ambas partes, ¿no? Las autoridades van a tener que pues hacer algo. Y qué bueno que haya ese interés, porque es necesario. La justicia laboral tiene que ver con la competitividad también del Estado como atractivo para los inversionistas, ¿no? Sí, hace falta una modernización y esperemos que se siga dando paulatinamente, por supuesto. Pues se nos ha acabado el tiempo, vamos a un corte y regresamos. Jornal 2030 y El Espectador les desea feliz Navidad y próspero año nuevo. ¡Felicidades!